Vamos a estudiar el capítulo en el que vamos a conocer las características de los sistemas de telecomunicaciones. Vamos a describir primero lo que serían los elementos que intervienen en un sistema de comunicaciones, que serían un emisor receptor, otro similar con el que se realiza la comunicación, un protocolo que se utiliza para establecer la comunicación, los códigos que se utilizan para comunicarse y el mensaje, que serían las ideas, el mensaje que viaja a través del canal. De manera que si esto fuese una comunicación verbal entre dos individuos, tendríamos los dos individuos, tendríamos el aire como medio para transportar los sonidos serían el código que se utiliza y el protocolo sería el conjunto de reglas que hacen que esos sonidos sean inteligibles. Por ejemplo, serían el idioma y serían también las normas de comunicación. De manera que cuando ambos integrantes de la comunicación, el emisor y el receptor, comparten protocolo y comparten código, utilizan el canal para enviar unas variaciones físicas, en este caso son los sonidos, que van a ser interpretados correctamente como los mensajes que se quieren transmitir de uno a otro. Vamos a hablar de las señales que se utilizan en los sistemas de comunicaciones. Tendremos señales analógicas y señales digitales. Las señales analógicas son aquellas que tienen una variación continua y que por tanto pueden tomar infinito número de valores. Mientras que las señales digitales son aquellas que tienen o que están compuestas por un número finito de valores. No tienen por qué ser solamente dos, pueden ser más de dos. Pero en todo caso es un número finito. 2, 4, 8 normalmente son una potencia de 2. Bueno, hay un proceso bastante frecuente que es el de digitalizar una señal. Coger una señal que es analógica, por ejemplo el sonido, que es el ejemplo más sencillo, y digitalizarlo. Bueno, cuando tenemos un sonido representado en el dominio del tiempo, es decir, cuando tenemos representada la señal eléctrica que representa un sonido en el dominio del tiempo, lo que tenemos es diferentes valores de amplitud del voltaje que representa esa señal en función del tiempo. Vale. Para digitalizarla lo primero que hacemos es muestrearla. Muestrearla consiste en, a unos intervalos determinados y periódicos, tomar el valor de la señal y quedarnos con ese valor. De manera que una señal que tenía infinitos valores pasa a tener un número finito de valores. Y el siguiente paso, una vez tomadas las muestras, consiste en asignar a cada una de esas muestras un código. Para eso lo que se hace es estudiar el rango de valores que tenemos, es decir, desde el mayor valor al menor valor, establecer unos niveles de cuantificación o de cuantización, es decir, unos rangos, y adjudicar a cada uno de esos rangos un código, de manera que tendremos cuantos más rangos tengamos, cuanto mayor número de divisiones tengamos, mayor número de bits vamos a necesitar para representar esta señal. Aquí lo vemos en un ejemplo más sencillito en esta gráfica. Imaginad que queremos convertir una señal analógica que puede variar entre menos 2 voltios y más 2 voltios. Esta sería la señal que queremos digitalizar. Puede tomar cualquiera de estos valores, es decir, infinitos entre menos 2 y más 2. Bien, pues lo que hacemos es dividir eso en rangos. De manera que nos va a dar igual, por ejemplo, que una señal valga, que la señal valga en un momento determinado entre menos 1,5 y menos 1 voltio, nos va a dar igual. Cualquiera de esos valores intermedios va a ser representado por este código de aquí. ¿Cuántos códigos vamos a utilizar? Pues dependiendo del número de bits que queramos emplear. En este caso empleamos 3 bits y por tanto el número de códigos es 2 elevado a 3, o sea, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo que hacemos es a cada uno de estos rangos le adjudicamos un código. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí. De manera que la señal analógica entre menos 2 y más 2 voltios la vamos a representar con un código de 3 bits que puede tomar, por tanto, 8 valores diferentes. Bien, continuamos hablando de NICWIS. Cuando hacemos este paso de la señal analógica a la señal digital, es decir, esto de aquí, ¿cómo recomponemos luego la señal analógica a partir de la representada? Pues bien, NICWIS
lo que demostró matemáticamente es que si tomamos muestras a una frecuencia el doble de la máxima frecuencia que tenga esta señal, es posible recomponer esa señal. Ese es el criterio de Nyquist. Para poder, una vez que hemos procesado la señal, primero tenemos la señal analógica, la digitalizamos, la procesamos, transmitiéndola o haciendo lo que queramos con ella, y después tenemos que reconvertir la señal analógica para que pueda ser reconocible, como es el caso del sonido. Bueno, cuando tenemos un sonido o cualquier señal en banda base, lo que tenemos es una señal que representa una magnitud física, es decir, una señal eléctrica que representa, en este caso, un sonido, y que lo hace en el mismo ámbito de frecuencias o con las mismas frecuencias. El proceso, digamos que con frecuencia se realiza, es el de: yo tengo una señal acústica la recojo con un micrófono, y tengo entonces una señal eléctrica cuyas variaciones son idénticas a las variaciones o a las vibraciones de las moléculas del aire, una señal eléctrica que representa las variaciones de sonido. Eso lo digitalizamos, lo procesamos, que puede ser grabarlo, editarlo, puede ser transmitir. Una vez que se ha procesado, hacemos la conversión contraria, tenemos la señal eléctrica analógica, pero ya modificada según nuestros deseos, que la llevamos a un altavoz y la convertimos nuevamente en vibraciones sonoras. Bien, cuando esto se produce, digamos que estamos realizando operaciones en banda base. ¿Qué significa banda base? Pues que el rango de frecuencias que estamos manejando es el mismo rango de frecuencias en el cual se producen las propias señales, y se llama espectro de la señal al conjunto de frecuencias que componen esa señal. Esta señal de aquí tiene frecuencias muy bajas, porque aquí las variaciones son muy lentas, pero frecuencias más altas, porque aquí las variaciones son más bruscas, frecuencias medias. La señal de la voz humana tiene frecuencias más o menos o puede producir frecuencias entre 200 Hz y 3400 Hz. Mientras que el sonido, en teoría, el ser humano puede oír entre 20 Hz, señales que pueden estar compuestas por vibraciones entre 20 Hz y hasta 20 kHz. En realidad se redondea, porque a 20 kHz llega muy poca gente. Bueno, la idea de todo esto es que lo que queremos hacer es aprovechar un mismo canal para poder transmitir o utilizarlo para enviar varias, en este caso, conversaciones, varias informaciones sonoras. Cuando eso ocurre, por ejemplo, en un sitio donde hay mucho bullicio, hay unas conversaciones se interfieren con otras, y el resultado es que alguien que estuviese intentando captarlas, pues no se enteraría de ninguna, tendría que acercarse a cada una de ellas y eliminar en la medida de lo posible las de alrededor. En el caso o en el ámbito de las radiocomunicaciones, ¿cómo se hace eso cuando estamos trabajando con señales eléctricas? Es decir, ¿cómo se consigue, por ejemplo, que en las emisoras de frecuencia modulada, que cada una de ellas nos transmite un programa, por tanto un sonido? ¿Cómo están separadas? Están separadas porque cada una de esas producciones sonoras, cada uno de esos sonidos que sale del estudio de la emisora, se coloca en una frecuencia diferente. Es decir, se desplaza de frecuencia. Para eso es muy importante conocer el proceso de filtrados. El filtrado de una señal consiste en eliminar partes de sus frecuencias. De manera que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos 3 emisoras de FM captadas por nuestra antena, si no hiciésemos ningún filtrado, recibiríamos las 3 emisiones mezcladas y seríamos incapaces de entender nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es filtrar la señal para eliminar aquellas que no nos interesen y dejar las que nos interesen. En este caso, si tenemos estas 3 emisoras y queremos quedarnos con las de centro, tendremos que coger un filtro, que en este caso sería un filtro paso-banda, porque va a dejar pasar un rango de frecuencias, una banda, y va a eliminar las restantes. Otro tipo de filtros son también los filtros paso bajo. Si quisiéramos
eliminar todo lo que hay por encima de una frecuencia determinada, o los filtros paso altos, cuando queremos eliminar todas las frecuencias hasta una determinada. Aquí tenemos la representación gráfica de los tipos de filtro que nos vamos a encontrar en electrónica. Filtro paso bajo, filtro paso alto, filtro paso banda y filtro de rechazo de banda o banda eliminada. A ver, estas son representaciones gráficas del filtro ideal, donde yo tengo aquí la amplitud de las señales y las frecuencias. Esto lo que indica es que hasta la frecuencia B, esas señales que utilizan hasta la frecuencia B pasan, y todas las que utilizan frecuencias por encima de B no pasan. Ese sería el filtro paso bajo. En el filtro paso alto, ¿cómo funciona? Pues justamente al contrario. Todas las frecuencias hasta la frecuencia B no se dejan pasar, y a partir de la frecuencia B se dejan pasar todas ellas, con lo cual esto no tendría límite hacia acá. Aunque tenga límite, aquí no lo tendría. Pasarían todas por aquellas frecuencias que tengan o que sean superiores a B. El filtro paso banda tiene dos límites de frecuencia, la frecuencia inferior y la frecuencia superior, y lo que hace es dejar pasar todas aquellas frecuencias que están comprendidas entre esas dos frecuencias, llamadas frecuencia de corte inferior y frecuencia de corte superior. Este sería el filtro paso banda. Y el filtro de rechazo de banda o banda eliminada es un filtro especial que lo que hace es dejar pasar todas las frecuencias hasta una determinada llamada frecuencia de corte inferior. Todas las frecuencias entre esa y una que llamamos frecuencia de corte superior, que es la banda 2, la B2, perdón, se eliminan, y a partir de B2, todas las frecuencias que sean superiores a B2 se dejan pasar. De manera que lo que hacemos es eliminar o no dejar pasar un rango de frecuencia, un conjunto de frecuencias determinado y concreto. Vale, seguimos viendo con más detenimiento los elementos que intervienen en un sistema de telecomunicaciones o de comunicaciones, ahora ya de radiocomunicaciones. Este sería el mismo que hemos visto antes, el mismo ejemplo que hemos visto antes, pero ya con ejemplos de señales. Entonces tenemos cómo un sonido se recoge mediante un micrófono y se convierte en una señal que representa ese sonido. Ese dispositivo transductor estaría representado aquí, convierte la fuente de energía en una señal eléctrica. La señal eléctrica se procesa y se transmite a través de un medio, es decir, aquí iría la antena de transmisión. Este sería el espectro radioeléctrico, o sea, el espacio por el cual viajaría la señal, y durante todo este trayecto la señal va a ser afectada por fuentes de ruido, distorsiones e interferencias. Esto se va a producir siempre. La señal recibida se tiene que parecer lo más posible a la señal enviada. La señal enviada se arregla, se adecua para enviarla al transductor de salida. En este caso aquí está un error, que sería el altavoz, para producir el sonido como si estuviésemos en este mismo espacio. Es decir, lo que hacemos es permitir que algo que está en una localización pase a otra localización remota o mucho más lejana. Todo esto es muy sencillo. Bueno, las transmisiones se pueden hacer en banda base o mediante modulación. Es decir, si yo quiero transmitir un sonido, lo puedo hacer como en las frecuencias en las que opera el propio sonido, que es lo que hace un grupo de música cuando recoge la señal con un micrófono y la envía al amplificador, y el amplificador lo que hace es intentar que el sonido llegue lo más lejos posible. Eso se podría hacer también con las señales eléctricas, pero necesitaríamos antenas enormes. Entonces se utiliza, para el caso del sonido no se utiliza, salvo en algunos casos muy concretos. Por ejemplo, en la telefonía básica, en la telefonía por cable, la telefonía fija, el micrófono del teléfono recoge la voz, y esas variaciones eléctricas en las que se convierte la voz viajan por el bucle de abonado local, es decir, viajan por el cable que une nuestro teléfono con la central, bueno, antes de que hubiera fibra, y esa comunicación se hace en banda base, no se modifican las frecuencias. Pero cuando queremos llevar mucho más lejos, cuando queremos utilizar antenas o las posibilidades que nos ofrecen las antenas, es preciso modular una señal. Que modular consiste en desplazar
las frecuencias, desplazar las frecuencias que componen esa señal y llevarlas a unas frecuencias mucho más altas. En el proceso de modulación es relativamente sencillo. Otra cosa que luego cómo hacerlo es un poquito más complicado, pero la idea es sencilla. Si yo tengo una señal de sonido, la podría representar con variaciones, digamos, en el tiempo de su amplitud sonora, que en el caso de que se tratase de señales eléctricas, pues tendrían la misma forma. Sería una señal que tendría variaciones de amplitud un poco aleatorias o pseudo aleatorias en función del tiempo. Esto, al representarlo en el dominio de la frecuencia, lo que nos indica es que esta señal está compuesta por frecuencias lentas por aquí y muy rápidas por aquí. Es decir, en un intervalo de tiempo se producen estadísticamente una serie de frecuencias. Vale, pues el conjunto de frecuencias que se pueden producir está entre 200 y 3400. Y estos picos de aquí lo que indican es que cada una de esas frecuencias puede tener diferentes valores de amplitud en función de si el sonido tiene más carga de graves o más carga de agudos. Si tiene más carga de graves, las frecuencias bajas estarán más altas y las frecuencias altas serían más bajas. Y al contrario, si son más agudos, pues por aquí tendré mayores niveles que por aquí. Por eso se representa de esta manera, un poco para indicar que es algo que cambiante, más que aleatorio, cambiante. Vale, pues la idea es, si yo tengo 3 programas de radio, los 3 programas de radio van a tener una banda similar, una banda dentro del ámbito del sonido, de las frecuencias del sonido. Entonces, si yo las quiero transmitir todas utilizando el espectro radioeléctrico, no me queda más remedio que modularlas. Modularlas consiste en aplicarles una frecuencia, añadirles o multiplicarlas por una frecuencia, que sería la frecuencia de la portadora, sería la frecuencia a la que se refieren las emisoras de radio cuando dicen estamos transmitiendo en la 98.0 o en la 93.2. Esa es la frecuencia a la que se refieren. De manera que cada uno de los programas los colocamos en una frecuencia determinada y lo que obtendremos en el dominio de las frecuencias es, si estuviésemos viendo todas esas frecuencias, tendríamos alrededor de la frecuencia F1 el programa 1, alrededor de la frecuencia 2 el programa 2 y alrededor de la frecuencia 3 el programa 3. De manera que esos programas están en el aire, en el espectro radioeléctrico, y cuando se quieren extraer, lo que se hace es coger una antena que los capta todos y mediante un proceso de demodulación y filtrado, lo que hacemos es volver a colocar cada una de estas informaciones en su banda de frecuencias originales, entre 20 y 3400, las 3. De manera que podamos escuchar uno o el otro, según sea o según nuestras preferencias. Bueno, en los canales de comunicaciones pueden ser las comunicaciones pueden ser simples, semiduples o full duples. Es decir, esto se refiere a la direccionalidad. Una comunicación simple es aquella en la que la información fluye en una única dirección. Por ejemplo, cuando la emisora de radio nos envía información a nosotros o cuando la emisora de televisión nos envía información a nosotros. Solamente es uno quien puede transmitir y el resto el que puede recibir. Ese sería un canal de comunicaciones simples. Cuando tenemos un canal de comunicaciones semiduplex o half duplex, cuando la información puede ir en ambos sentidos, pero no simultáneamente. Es el ejemplo típico del walkie. ¿Y cuándo se puede producir o cuándo se produce una comunicación full duplex? Pues en el caso de las redes de comunicaciones, por ejemplo, y en algunas otras también, cuando se utilizan medios que permiten que un equipo pueda transmitir y recibir a la vez. Ese sería el full duplex. El medio por el que pueden viajar las señales eléctricas puede ser de diversos tipos. Aquí hay una serie de clasificaciones que es muy básica y muy sencilla. Medios guiados son aquellos en los que la información va canalizada. Pueden ser eléctricos u ópticos. No sé por qué meten aquí las corrientes portadoras, porque esto sería un caso particular. Los medios eléctricos es cuando utilizamos normalmente cables de cobre. Los medios ópticos es cuando utilizamos la fibra óptica, las señales de fibra óptica. Y las corrientes portadoras es un caso en el que las comunicaciones utilizan las líneas eléctricas para transmitir información.
en realidad serían cables eléctricos, lo que pasa es que con una característica especial porque además de la información llevan también la señal eléctrica, pero no hay ninguna otra diferencia. Y luego tenemos los medios no guiados. Los medios no guiados serían la radiofrecuencia, que es la que utilizamos normalmente para las radiocomunicaciones, en las que son necesarios el uso de antenas, los infrarrojos y los ultrasonidos. Estos se utilizan en los mandos a distancias y estos se utilizan las variaciones de presión normalmente entre sensores, no tanto para las comunicaciones, pero bueno, sí que pueden utilizarse para enviar códigos que permitan activar o desactivar dispositivos. Bien, en el mundo de las radiocomunicaciones, lo que hacemos es utilizar el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el elemento donde se representan o donde aparecen todas las radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son todas aquellas que van desde las bajas frecuencias de radio hasta los rayos gamma, que son las frecuencias más altas, y que se incluye la luz visible. Es decir, el espectro radioeléctrico incluye en una parte de él lo que es la luz visible, porque la luz visible son señales electromagnéticas que tienen la particularidad o la peculiaridad de que el ser humano tiene unos sensores, que son los ojos, que son capaces de percibirla y transmitirla al cerebro con una información visual para nosotros. En esta tabla de aquí tenemos la banda de frecuencias a la que nos referimos y la frecuencia, los límites o la gama o el ancho de banda de el conjunto de frecuencias a las que se refiere esa banda y la longitud de onda. Hay que recordar que la longitud de onda se calcula dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia. Utilizamos la velocidad de la luz porque todas estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz. Es decir, en realidad lo que hay que hacer es colocar aquí la velocidad a la que viajan dividido por la frecuencia. Ya sabéis, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Haciendo esta operación sale este término de aquí, que en radiocomunicaciones es el que más se utiliza o con frecuencia se utiliza para referirnos en ocasiones a las bandas. Esas bandas, según la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tienen unos nombres que son estos que veis aquí, con las siglas del nombre, desde de la extra baja frecuencia hasta la extra alta frecuencia. Estas son sus siglas, esta es la numeración de las bandas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El rango de frecuencias, fijaros que lo hacen en múltiplo de 3 porque la velocidad de la luz es un múltiplo de múltiplo de 3. Y la longitud de onda correspondiente. La longitud de onda nos va a dar una idea de cómo va a ser el tamaño o cómo tendría que ser el tamaño de la antena para poder hacer una transmisión de esa banda de frecuencias. No es exactamente la longitud de la antena, pero se parece bastante. Entonces, fijaros que hasta estas frecuencias de aquí, hasta las frecuencias medias, la construcción de antenas es bastante complicada, sobre todo para sistemas móviles, ¿no? Estamos hablando de antenas que van a estar del orden de las decenas, incluso centenas de metros, cuando las frecuencias están en torno a los 3.000 kHz, que serían 3 MHz, al principio de la banda de alta frecuencia. Bueno, y como estamos hablando de las transmisiones, hay otros parámetros que van a influir en las transmisiones, como son la atenuación, el ancho de banda y la máxima velocidad de transmisión que se utiliza sobre todo en los sistemas digitales, así como el ruido. Bueno, vamos a ver qué es cada una de estas cosas antes de empezar a hablar de las modulaciones. La atenuación es la reducción de la señal, la reducción de la energía electromagnética que se produce a medida que nos alejamos de la fuente que las produce, a medida que nos alejamos de la antena transmisora. No tiene que ver con la absorción,
La atenuación se produce simplemente porque la energía que parte de una antena, consideremos la antena como un punto a partir del cual se infla un globo, digamos ese globo representaría la energía, pues a medida que el globo se va haciendo más grande, la capa de plástico del globo es más fina. Pues algo así ocurre con la energía. A medida que la energía se va expandiendo en forma de esfera, se va repartiendo por la superficie de esa esfera imaginaria y por tanto la que nos vamos encontrando a una distancia de la antena es cada vez mayor, cada vez menor. A eso se debe la atenuación. Se reduce la señal que nos encontramos a medida que aumenta la distancia y de hecho se reduce con el cuadrado de la distancia. En un canal de comunicaciones, el ancho de banda se refiere al conjunto de frecuencias que caben por ese canal. Y pensar en un canal de comunicaciones como algo limitado por una frecuencia superior y una frecuencia inferior. ¿Vale? Pues el rango de frecuencias que pueden viajar por ese canal sería el ancho de banda del canal, que tiene relación con la máxima velocidad de transmisión, pero que no es lo mismo, porque la máxima velocidad de transmisión es un término que se refiere a canales en los que viaja o por los que viaja información digital, mientras que el ancho de banda es un término que se refiere a canales en los que se utilizan señales analógicas. Y por último el ruido, que el ruido es un elemento que va a entorpecer o va a dificultar las comunicaciones o las radiocomunicaciones. Bueno, voy a cortar aquí para que no salga un vídeo demasiado largo y continúo más adelante, o sea, en otro vídeo con los puntos que nos faltan de este capítulo.